En este vídeo vamos a hablar de la demanda y de la oferta agregada. Vimos, al hablar del funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, cómo funcionan los mercados individuales. Y vimos cómo a través del juego de la oferta y la demanda se llegaba a una situación de equilibrio. Pero aquí no vamos a hablar de la oferta y la demanda de un mercado individual, sino que vamos a hablar de la oferta y la demanda de toda la economía. La demanda agregada es la cantidad de productos o de producción que los distintos agentes económicos estarán dispuestos a demandar a cada nivel de precios. Al igual que la demanda es la demanda de todos los agentes económicos que intervienen en la economía, el nivel de precios también es un nivel de precios que representa los precios de todos los productos de la economía. Esta demanda agregada es una función decreciente. Eso quiere decir que la pendiente de la demanda es negativa. Es decir, que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Es decir, que el movimiento sobre la curva sería en esta dirección. Y sin embargo, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Es decir, que el movimiento sobre la curva sería en esta dirección. Como hemos dicho, la demanda agregada es la cantidad de productos que los distintos agentes estarán dispuestos a demandar. Por lo tanto, se puede calcular como la suma de las demandas agregadas de cada uno de los agentes económicos. Es decir, como el gasto que realizarían las familias, más el gasto que realizarían las empresas, más el gasto que realizarían las administraciones públicas, más el gasto del sector exterior. Y este gasto cambiaría a cada nivel de precios. Como vemos, la fórmula es similar a la fórmula del PIB a precio de mercados, que era el consumo más la inversión, más el gasto público, más el saldo exterior. Pero estas fórmulas no son iguales, porque una muestra la intención de gasto y la otra muestra el gasto realizado. ¿De qué factores va a depender la demanda agregada? Pues dependerá de las variables que afecten a cada uno de los componentes que forman la demanda agregada. A lo largo del curso y en distintos vídeos, pues veremos qué factores afectan al consumo, qué factores afectan a la inversión, cuáles son las decisiones de política económica que va a considerar el gobierno y que van a afectar al gasto público, y hablaremos también de los factores que afectan a las exportaciones y a las importaciones. Pero, para poner ejemplos, veremos que a la demanda agregada, por ejemplo, le afectarán cambios en el consumo, y por ejemplo el consumo depende de la renta, le afectarán los cambios en la inversión y por ejemplo la inversión depende del tipo de interés, le afectarán los cambios en el gasto público y por ejemplo el gasto público depende de las decisiones de políticas públicas, o le afectará la demanda exterior y por ejemplo a las exportaciones y a las importaciones les afecta el tipo de cambio. Por lo que si cambia cualquiera de los factores comentados, cambiará la demanda agregada. ¿Cómo serán esos cambios? Bueno, pues si cambia el nivel de precios, habrá movimientos por la curva, de manera que si aumenta el precio, el movimiento será hacia arriba y si disminuye el precio, el movimiento será hacia abajo. Y si cambia cualquier otro factor que sea distinto del precio, habrá desplazamientos hacia una nueva curva de demanda. Por ejemplo, si cambia un factor que hace que la demanda aumente, se desplazará la demanda a la derecha. Y si cambia un factor que hace que la demanda disminuya, pues se desplazará la demanda a la izquierda. Por otro lado, vamos a hablar de la oferta agregada. Se entiende por oferta agregada a la cantidad de productos que todas las empresas de la economía estarán dispuestas a producir a cada nivel de precios. Como vemos, nos estamos refiriendo a todas las empresas de la economía que estamos analizando. La oferta agregada es una función creciente, es decir, que su pendiente es positiva, por lo que si los precios suben, la cantidad ofertada aumentará y el movimiento por la curva será hacia arriba. Por otro lado, si el precio disminuye, la cantidad ofertada disminuirá y el movimiento será hacia abajo por la curva. Si el precio sube, las empresas atraídas por los beneficios aumentarán la producción,
Pero, como sabemos, la producción tiene un límite, que es la frontera de posibilidades de producción, o también llamada PIB potencial o PIB de pleno empleo. Por lo que si la producción está cercana al pleno empleo, si se producen incrementos en la demanda, la producción no se va a poder ajustar porque está cercana al pleno empleo y lo que se producirán serán incrementos de precios. Es por ello que la función de oferta agregada tiene esta forma y tiene una asíntota vertical a la altura del PIB potencial o PIB de pleno empleo. ¿Qué factores afectan a la oferta agregada? Pues afectarán a aquellos factores que permitan aumentar la producción. Por lo tanto, en primer lugar, los recursos productivos, tales como el factor tierra o el factor trabajo o el factor capital. Si aumentan los recursos productivos, las empresas tendrán más factores disponibles y, por lo tanto, podrán aumentar su producción. Por otro lado, también afectará a la oferta agregada los costes de los factores productivos, porque si los costes de los factores aumentan, saldrá más caro producir y por lo tanto se producirá menos, y si el coste de los factores disminuye, saldrá más barato producir y por lo tanto se producirá más. Los costes de los factores son los alquileres, los salarios y los intereses. Y también afectará a la oferta agregada la tecnología o la productividad. Si hay una mejora en la tecnología o la productividad, las empresas podrán producir más utilizando los mismos recursos. Por lo tanto, podrán aumentar la oferta agregada. Para terminar, vamos a hablar del equilibrio general. El equilibrio general entre la oferta agregada y la demanda agregada se dará cuando coincida la oferta agregada con la demanda agregada. Y esto se hará en el punto de equilibrio, donde para cada nivel de precios la intención de gasto de los demandantes coincidirá con la intención de producción de los oferentes.